Un estudio del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo concluyó que el 84% de los estudiantes mayores de 15 años declaró haber escuchado o visto al menos episodios de bullying en su establecimiento educacional. ¿Qué técnicas se pueden aplicar para mejorar la convivencia? Queremos profundizar en este tema junto a José Weinstein, director del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Muy bien. Sí, acá me trajo todo el material disponible, que son las publicaciones del centro, y particularmente vamos a hablar de la convivencia escolar para líderes educativos. Esto ha sido lanzado ayer, si no me equivoco, ¿verdad?, por parte del centro, y la importancia del liderazgo educativo, sobre todo también la preparación de los directores de las escuelas en estos términos. José, ¿cuáles crees tú que son las principales novedades de este estudio en torno a la convivencia escolar? Porque ya sabemos que el bullying, desgraciadamente, es una situación muy instalada. Sí, bueno, la verdad es que como estudios ya tenemos muchos estudios y la misma agencia de calidad en el CIM se está midiendo. Sí. Y tiene datos que ya sabemos que no dejan de sorprendernos, pero son durísimos. El último, por ejemplo, acaba de dar a conocer el secretario ejecutivo de la agencia de calidad, hace muy poco, fue que en segundo medio el 40% de los estudiantes se había sentido intimidado en su establecimiento escolar, por distintas razones. Y ahí el género es importante. Los hombres habitualmente una intimidación más verbal o física, las mujeres más de un punto de vista social, de rechazo, aislamiento. Se da más en los hombres, según lo que leía de esta publicación. Sí, exactamente. En los hombres hay todavía más. Pero además es diferente. Pero en el fondo es una experiencia muy común. Tú no estás hablando de un grupo pequeño de estudiantes que tiene una experiencia escolar dura, difícil, compleja. Estás hablando de un grupo muy grande, el 40% que algunos ha tenido. Y eso entonces es una voz de alerta, ¿no es cierto?, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo se mejora esta convivencia? Y nosotros lo que hemos estado trabajando desde el centro, con grupos de especialistas en el tema, tiene que ver justamente con intentar entregar herramientas en esta dirección. Y un elemento muy importante, el que tú señalabas, que efectivamente no solo sea el encargado de convivencia o el inspector como el encargado de resolver este tema, sino que es algo mucho más presente. Tú no puedes pensar que algo que afecta al 40% de los estudiantes, es decir, que están instalados en la vida escolar, vaya a ser resuelto por una especialista, una persona. Y dentro de eso también lo que hemos visto es que es totalmente crítico lo que haga el director, la directora del establecimiento. Sí. Ahí hay una señal. Sí, las cifras son súper claritas, muy en línea, como tú decías, con lo que entrega la Agencia de la Calidad de Educación a través de las mediciones CIMSE, que además de ser una prueba estandarizada, mide ahora este tipo de cosas. 60% al menos ha visto bullying, 58% afectado por burlas, agresión mucho más potente y más masiva a través de las redes sociales, que está muy de nuestros tiempos, lo que también agrava la cosa, porque esto sale del límite de la sala de clases del colegio y ya se transforma en una mofa pública generalizada en la sociedad. Entonces puede ser hay niños que se han incluso quitado la vida por esta cuestión, sí, o sea, bueno, gravísimo. Ahora, ¿cuáles son las políticas públicas fundamentales para poder mejorar la convivencia escolar? ¿Cuáles crees tú que son por lo menos los dos principales ejes en términos de política pública que deberían estar 100% aceitados? Bueno, hay un instrumento que existe desde el año 2002, la primera, que se llama las políticas de convivencia escolar. Esas políticas se van renovando habitualmente. Ahora justamente por así decirlo, terminó el periodo de la antigua política, que terminó el 2018, y este gobierno tiene que plantear una nueva política. Es decir, como instrumento de política no es que tenga que descubrirlo yo ni decirte yo, sino que ahí el Estado se ha dado una manera de organizarse, que es estas políticas de convivencia escolar. Pero esto se va actualizando. Y eso se va actualizando, tienen periodos de término, y ahora el gobierno lo que tiene que hacer es justamente plantear su política de convivencia escolar. ¿Y cómo está? ¿Cómo está la política de convivencia escolar? Ahora estamos con una política que ya terminó. Ya, pero está al debe. ¿Qué es lo que debería sumarse en esta actualización? Yo tengo la impresión de que lo más importante en la actualización tiene que ver con buscar, ¿no es cierto?, que hayan un conjunto de valores y principios que de alguna manera introduzcan a toda la comunidad educativa dentro de este trabajo respecto de convivencia. Es decir, que deje de ser algo, y que además deje de ser algo centrado solamente en la punta del iceberg, que es el bullying o es la violencia.
Es decir, en el fondo, trabajar esto de una manera mucho más preventiva y mucho más integral, te diría yo. Yo creo que esa es como la clave del tema. Y justamente nosotros alguna vez nos pisamos la cola cuando simplemente hablamos, como lo estábamos haciendo incluso nosotros todos, decir, bueno, el 40%, es cierto, eso es verdad. Pero la verdad es que el tema parte antes en cómo se logra efectivamente promover una forma de convivencia que sea efectivamente más rica, más respetuosa y que por lo tanto esté instalada desde antes. Por lo tanto, si tú quieres, lo que aparece como violencia en realidad está estructurado mucho antes que eso en la manera de relacionarse que se tiene dentro de la escuela. Y precisamente apuntando a eso, la habilidad socioafectiva, la habilidad ciudadana de los estudiantes, ¿se está potenciando de buena manera o está mucho más instalado esto del diagnóstico y de cómo se sancionan estas conductas? Yo creo que, por desgracia, tienes toda razón. O sea, al fondo hay un aspecto de tratar de poner siempre el aspecto más bien en el lado de la sanción, más que en el lado de la generación de estas competencias entre los estudiantes. Ahora, yo creo que esto también está vinculado con la manera en que trabajamos dentro de la sala de clase. Es decir, esto no habría que desligarlo, Gonzalo, de cómo el fondo se trabaja dentro de la sala y se relaciona dentro de la sala. Te doy un ejemplo. Cuando uno tiene una sala de clase en la cual se produce efectivamente un trabajo en equipo y en la cual uno promueve que hay un trabajo grupal y un trabajo entre los estudiantes permanente y se aprende, por lo tanto, a trabajar en grupo, se aprende la cooperación, se aprende a escuchar opiniones distintas, ¿ya? Y se aprende, por lo tanto, un trabajo de aula en la cual cotidianamente estamos enseñando y educando de una manera en la cual tenemos que trabajar con respeto y tenemos que trabajar en grupo. Estamos de alguna manera dando un mensaje en lo más importante que pasa en el sistema escolar y en las prácticas escolares en las cuales aprendemos a relacionarnos de otra manera. En cambio, si tenemos una pedagogía antigua en la cual, ¿no es cierto?, tenemos al gran profesor, ¿no es cierto?, profesores que dicta y el resto está, tampoco, esas son maneras también, por eso a mí no me gusta tanto esta cosa de pensar que esto es solamente trabajo de los psicólogos, trabajo de punición del ciber y así por el otro, sino que más bien tiene que ver, ¿no es cierto?, con cómo construimos escuela, con cómo se hace esa pedagogía. Pero tengo un punto de discrepancia, parcialmente. Tú decías dejar atrás esa escuela antigua y pensar más en este trabajo en equipo, que va mucho con la enseñanza moderna, el famoso modelo finlandés. Todo es bueno en Finlandia, dan ganas de irse para allá. Menos el frío. Situación que nosotros. Sí. No, pero yo hay un tema en que recogería lo bueno de la enseñanza antigua, pensando en las habilidades socioafectivas, pensando en la calidad de ciudadano, en la sociedad del respeto. Yo creo que se nos olvida también lo importante que es desarrollar esos valores que se han dejado de lado. Hoy día a los profesores les cuesta muchísimo hacer clases, les cuesta muchísimo todo porque no hay respeto. No hay educación más en el amplio sentido de la palabra, más que entregar contenidos. No sé, yo recuerdo que antes era muy importante muchas cosas, como el saludo, como el respeto, escuchar al otro, el respetar a los mayores, el ser atento. Esas cosas también son importantes. Y también sin duda. mejora la convivencia y todo. Eso es la escuela antigua también. Pero las pedagogías modernas y todo lo que no te plantean que eso no sea importante. O sea, al revés, te dirían que es importante para todos. No solo respecto del adulto que está en la sala de clases, sino también de tu compañero. Entre pares, sin duda. Claro, eso es lo nuevo que te ponen, pero al revés, te potencian la idea de respeto. Sí. No, en absoluto te la tratan de horadar. Lo que tú dices es totalmente cierto. Ahí déjame contarte una pequeña anécdota. Algún tiempo atrás se promovió mucho el intercambio de profesores entre Chile y China. Y a mí me tocó recibir a esos profesores que iban a China y los chinos que venían a Chile. Bueno, y los chilenos que iban a China a hacer clases de español, ya se sorprendían en las aulas porque llegaban a unas aulas que estaban totalmente, como tú dices, en que el respeto lo estaban escuchando permanentemente. Los chinos que venían a enseñar chino aquí tenían problemas gigantescos por esto mismo, porque ellos llegaban a una sala de clase que no entendían cómo funcionaba. Veían efectivamente como una suerte como de desorden permanente y una necesidad como de estar permanentemente tratando de poner reglas para poder hacer la clase. Tenían una pérdida de tiempo, como lo es uno de los problemas graves que tenemos nosotros, gigantesco, simplemente en tratar de hacer las clases. Ahora,
¿Eso se resuelve de qué manera? Esa es la pregunta. O sea, en una situación que ya tienes como en Chile, por ejemplo, de desatención, de desmotivación, que va creciendo con los años, es mucho mayor, ¿no es cierto?, desde quinto, séptimo básico en adelante. Bueno. ¿Cómo tú generas justamente esa motivación y el interés en los alumnos? Esa es la pregunta grande hoy día. Sí. Hablemos de gestión y de la administración de la convivencia escolar en la comunidad educativa. ¿Se está gestionando bien esto? ¿Se administra de buena manera? Me da la impresión que no por los resultados. ¿Y cuáles son esas falencias? Creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos. Hay reglamentos de convivencia establecidos, hay encargados de convivencia. Se quedan impresos en la agenda. Se quedan impresos en la agenda, exactamente. Y habitualmente también tienen grandes problemas para incorporar, como te decía, a los profesores, es decir, que entender que esto es parte de la dinámica también dentro de la sala de clases, y también para integrar a los padres, que yo creo que es otra de las grandes herramientas que tú tienes que pensar. Hay otros actores que muchas veces son, yo diría, como poco utilizados por poder sistema escolar. Por ejemplo, asistentes de la educación. Asistentes de educación son un actor muy importante para la convivencia, saben muchas veces muchas cosas de manera informal extraordinariamente importante. Muchos establecimientos, algunas los miran en menos, no los incorporan, y creo que ese también sería otro elemento muy significativo que debiera hacerse. Ahora te insisto, yo creo que aquí el rol de los directivos escolares es crucial. Vamos a eso, porque estaba leyendo un artículo dentro del Centro de Desarrollo de Liderazgo Educativo, si no me equivoco era del 2003 o del 2013 o 2014, que hablaba que no estábamos tan mal en términos, por ejemplo, de la capacitación en términos porcentuales de los directivos de colegio, donde se ha avanzado mucho y más del 80% de ellos tiene algún posgrado, harto magíster, harta más especialización que antes. Eso es bueno, pero así todo no hay una política bien desarrollada general para la preparación de los directivos. Sí, bueno, nosotros lo resumimos con una frase, que es cantidad sin calidad ni oportunidad. Es decir, nosotros, y hemos hecho estudios aquí a nivel latinoamericano sobre este tema, somos campeones en América Latina de la formación que han tenido nuestros directivos, en términos de posgrado, de especialización. O sea, capacitación hay. O sea, los números son impresionantes. Ahora, la mayoría de las veces es a costa del propio director. Claro. O sea, es impresionante. A costa del propio profesional. Exactamente. Y eso es iniciativa personal. Sí, 82%, ¿no? Que se ponen sus recursos, más del 80% tiene, como tú bien decías, posgrados de más de un año, el 50% tiene magísteres. Estos son directores de colegios públicos y privados. General. Diría los públicos tienen más. Es altísimo. Más que los privados, desde el punto de vista de formación. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, este tema de la oportunidad. Es decir, nosotros no hemos logrado distinguir tres momentos que son críticos en la formación. Un momento es el preservicio, cuando tú eres un profesor, profesora, y quieres llegar a ser un director. Y necesitas ahí hacer un magíster, probablemente, y formarte en las leyes, etcétera, etcétera. Segundo, el momento de cuando a ti te nombran en el cargo, ¿ya? El momento de la inducción, que es otro momento, que es el momento más duro y más difícil, que a ti te ponen a cargo de ser responsable último del establecimiento, tienes miles de tareas, miles de responsabilidades, estás totalmente desbordado, no sabes qué hacer. Ahí lo que necesitas es otra cosa, necesitas un mentor, alguien que haya sido director de colegio, que te asesore en tus problemas específicos, que te brinde, ¿no es cierto?, un acompañamiento durante 6 meses, un año, de tal manera de apoyarte en ese momento crítico. ¿Y eso quién lo tiene que proveer? Eso era proveerlo primero como una política del Estado. Claro. Y después los sostenedores, pero era una política de Estado. En muchos lugares existe. No existe Han habido, los últimos años, ha habido el CPIP, ha hecho unos sistemas limitados para algunos como prueba, pero no tenemos eso establecido como existen en muchos lugares. Y por último está el desarrollo profesional, es decir, tenemos preservicio, inducción y por último el desarrollo profesional, es decir, cuando ya la persona ya es director, ya pasó la inducción. Bueno, ¿cómo se sigue desarrollando? ¿Qué más tiene que hacer? Y ahí hay elementos críticos como por ejemplo las redes entre establecimientos, el sistema de desarrollo profesional de indagación, cosas que tienen mucho que ver, ¿no es cierto?, con llevar a estos profesionales a ser realmente muy reflexivos y que incluso puede llegar un cuarto momento que es formarlos como expertos, es decir, mentores, que pueden, por ejemplo, hacer ese apoyo a los que hablábamos, a los directivos que vienen ingresando, que son principiantes. Por lo tanto, nosotros no tenemos esa cadena. De hecho, cuando se ofrecen los magísteres, los diplomados, se junta todo este grupo en el mismo saco. Claro. Están juntos los que son profesores que quieren ser los que llevan 15 años de trabajo, ¿no? Entonces nos falta eso y también te diría que nos falta un buen sistema de aseguramiento de calidad de la formación que se entrega. Es decir, no hay estándares
para esos magísteres, no se fiscalizan debidamente y por lo tanto ese enorme esfuerzo que hablábamos que se hace muchas veces a costa del propio director o directora, muchas veces cae, ¿no es cierto?, en algo que es en un título nomás. Un título y que tiene escasa calidad, está poco actualizado. Bueno, ese es de alguna manera entonces el problema. Por eso nosotros hemos hecho muchas sugerencias respecto a este tema al gobierno, respecto de cómo se podría justamente mejorar desde el punto de vista de la formación, de tal manera de ocupar bien estos recursos, esta energía, esta posibilidad que tenemos de tener la fortuna de tener este grupo enorme de 8.000 directores que buscan y 20.000 directivos que están permanentemente motivados con formarse. Eso podría no ser así. Sí. Cuando hablamos volviendo al tema de la convivencia escolar, ¿qué experiencias de otros países nos pueden aportar en torno a cómo abordar esta situación? Porque esto es propio de la cultura no solamente occidental. El tema de las plataformas es algo absolutamente mundial y está generando muchos efectos. ¿Qué ejemplos son satisfactorios de cómo abordar estas situaciones? Nosotros tenemos mapeado que hay distintos, en todos los países se están haciendo cosas. Tú contabas el ejemplo de Finlandia, pero en Francia se están haciendo cosas, en Canadá se están haciendo cosas, es decir, en todos los países, Estados Unidos está haciendo muchas cosas. Y en todos los países se están inventando maneras. En Chile también hay equipos que han venido trabajando este tema hace mucho tiempo. Para contarte un ejemplo, es cierto, el grupo Valoras en Chile está trabajando hace 17 años en convivencia escolar. Por lo tanto, no es que te diría que falten del todo experiencias, sino que más bien es un tema de una complejidad enorme y al cual además se le van agregando nuevas complejidades en el tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy día una nueva complejidad. La nueva complejidad es que se llama migración. Es decir, tenemos colegios y una cultura escolar que no estaba acostumbrado, ¿no es cierto?, a tratar con migrantes. Y hoy en día, desde hace 3, 4 años y cada vez más, digamos, tenemos colegios, ¿no es cierto?, en el cual hay que aprender a convivir, ¿no es cierto?, con estudiantes de otras... Y de manera masiva. De manera masiva. Porque antes, claro, llegaba el estudiante extranjero, pero era casi una cosa no sé, súper especial. Súper especial. Pero ahora tienes muchos establecimientos. Y en la educación pública lo ocupan muchos. Muchos, o sea, hay muchos establecimientos. Me tocó conocer varios, en los cuales ya la mayoría de los estudiantes son migrantes. ¿Y ahí qué experiencias puede hacer? Por ejemplo, hay comunas, por ejemplo, para seguir con las experiencias chilenas, hay comunas en Chile que han establecido una figura que se llama el mediador cultural, sociocultural le llaman. Y este mediador es alguien de la propia cultura que hace un esfuerzo, ¿no es cierto?, de estar permanentemente monitoreando y trabajando con las familias que tienen. Lo que es especialmente importante en el caso de los estudiantes y las familias haitianas, que tienen, ¿no es cierto?, el problema del idioma como un problema muy importante. Entonces, en estas comunas lo que se está haciendo más bien es decir, bueno, que haya alguien, algún adulto respetado dentro del establecimiento que sabe, ¿no es cierto?, hablar creol. Y que por lo tanto puede ser un puente para esa familia. Ahora, claro, otra discusión es decir, bueno, tener esa persona ahí no implica también que va a retrasar los esfuerzos de integración, no va a fomentar que son las dificultades, no va a fomentar que se forme como una suerte como de pequeño grupo cerrado entre todos los que son de esa nacionalidad y de ese idioma. Entonces, son temas efectivamente de una complejidad mayor. Ahora, volviendo al tema que tú ponías, el tema de la formación, un tema crítico ahí que impide avanzar más también, Gonzalo, tiene que ver con la ausencia de una carrera directiva, propiamente tal. Que ese es uno de los puntos duros que nosotros tenemos hoy en día en Chile y que nosotros también hemos intentado desde el centro poner con mucha fuerza. Afortunadamente el gobierno se comprometió el año pasado en el Parlamento a presentar una carrera directiva, porque aquí hay una paradoja. Nosotros en Chile tenemos una carrera docente, una nueva carrera docente, muy importante. Aumentó 30% los salarios, creó tramos, creó una manera de selección, puso requisitos para las facultades de educación, que tenemos ahora distintas que el pasado. Y sin embargo, con los directores, nada. No hay. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que empieza a ser muy poco atractivo ser director de establecimiento escolar, ¿ya? Me comentaba un funcionario del Ministerio de Educación que habían visto triplicarse la cantidad de concursos declarados vacantes. Ahora, después, a medida que ha ido entrando la carrera docente. ¿No es rentable? No es rentable. O sea, hoy día para un docente ser lo que se llama docente experto 1 o 2 es un salario mejor que el de del director. Entonces, bueno, alguien
empieza a pensar, bueno, tiene sentido. ¿Para qué me voy a meter en esto? ¿Para qué me voy a meter en esto con todo lo que implica, ¿no es cierto?, cotidianamente los problemas que hablábamos de convivencia, pero muchos más, la normativa, el ministerio que llegue, en fin, es un tema mayúsculo. Y no tiene ninguna... Entonces, yo creo que hay algo muy importante que hacer y que ojalá podamos avanzar en el próximo tiempo y se cumpla la promesa del gobierno, el sentido de efectivamente tener una carrera directiva. Y una carrera directiva que debiera zanjar elementos como los que estamos hablando, que tú, por ejemplo, como están en muchos lugares del mundo, que tú hablas de experiencias internacionales, bueno, que en muchos lugares tú tienes que, por ejemplo, para llegar a ser directivos, tienes que haber tenido una trayectoria previa como... Antes de ser director, haber sido otro directivo, haber sido jefe técnico, haber sido inspector general, haber sido orientador, haber hecho una carrera. Tienes que haber tenido una formación habilitante, tienes que haber no solo tenido un posgrado o un magíster, como tiene el 50% hablamos, sino que efectivamente ese posgrado sea habilitante, sea alguien lo certifica, que realmente te conduce en esa dirección. Tienes que tener estos sistemas de inducción dentro de la carrera, tienes que tener la posibilidad de tener tramos y que te evalúen después de un tiempo, decir, bueno, ¿cómo puedes progresar? Tienes que tener la posibilidad de ser efectivamente un director experto, etcétera. O sea, tienes que, en el fondo, tener una progresión profesional. Comprobar horas de vuelo. Porque hoy día tú puedes hacer un magíster o puedes hacer mucho estudio, dicho sea de paso, siempre va a ser positivo, pero mucho de escritorio y de web, o sea, muchos se hacen a distancia y bienvenido sea. Pero para un líder de comunidad educativa, por Dios que es importante haber pasado por horas de vuelo, o sea, haber tenido sala, haber pasado por una UTP, conocer bien el tejemaneje, o sea, ahí se nota muchísimo el resultado. Sí, absolutamente. Bueno, en otro estudio que hicimos fue sobre justamente el tema de los directores novatos o noveles. Y ahí se veía, por ejemplo, el 80% decía, ¿no es cierto?, que había sido una experiencia dificilísima cuando fueron nombrados directores, porque no tenían las herramientas. Es decir, y casi todos ellos efectivamente con magíster, pero efectivamente se habían enfrentado a tipos de situaciones en los cuales no habían sido capacitados, y ahí muy con la soledad total respecto de ese tema. Hay otro miembro de la comunidad educativa que me parece relevante y no sé en qué condiciones está en estos términos, el sostenedor. ¿Cómo está el sostenedor en términos de preparación? Porque el sostenedor no puede ser solamente un administrador y a cargo de la gestión. Algo tiene que saber también de todo esto, ¿no? Bueno, es crítico ese tema. O sea, pensar en las escuelas comunidades por separadas que tienen que ser como autosuficientes y que todo pasa efectivamente, tú tienes toda la razón. O sea, aquí hay algo mayor, digamos, y son los sostenedores. Nosotros sabemos que los sostenedores municipales, sobre todo en la educación pública, son muy pocos los que han logrado efectivamente hacer un trabajo educativo a largo plazo. Habitualmente viven en la administración. Están ahogados con sus problemas de cómo gestionar la GEC, y cómo gestionar la CEP y cómo gestionar los recursos y en el fondo no logran dar el ancho desde el punto de vista de su conducción educativa. Y ahora hay una oportunidad nueva con los servicios locales de educación y la nueva educación pública que debiese ser bastante Bueno, la desmunicipalización distinta. Que está súper lenta. Pero eso va súper lento, efectivamente. Y tendríamos que estar mirando si en esos lugares, efectivamente, algunos de ellos ya llevan más de un año, ¿no es cierto?, ha habido efectivamente un avance en esta dirección. Yo el contacto que he tenido en varios servicios locales me da la impresión que también están con este problema de estar ahogados por la administración. Sí. En este caso, bueno, hay un sistema también que hay que traspasar a profesores, hay que traspasar establecimientos, etcétera, etcétera. Pero hacia el futuro, crecientemente, lo que debiéramos tener es que justamente este nuevo tipo de sostenedor debería tener capacidades de brindar un apoyo técnico muy superior al resto, porque está considerado así en la ley. En la ley efectivamente se crea un equipo técnico en cada sostenedor que va a poder rendir este apoyo al establecimiento. Hoy en día en los municipios no está, por desgracia, y los establecimientos. Y entre otras cosas tienen que brindar propiamente un servicio técnico, pero yo te diría dos cosas más. Una, lograr que trabajen en red los propios establecimientos, que sería un gran apoyo también. O sea, generar redes de aprendizaje entre los establecimientos y de apoyo mutuo, porque algunos pueden tener buena experiencia de, como hablábamos, de convivencia, pero quizá el de al lado no. Claro. Y otro es la posibilidad de filtrar, le pongo filtrar, una palabra dura, lo que viene, ¿no es cierto?, desde el ministerio de distintos lugares como oferta hacia la escuela. Porque hoy día tenemos, por desgracia, muchas escuelas que están bombardeadas de programas muy distintos y en el cual se pierde el eje de lo esencial. Y por lo tanto el sostenedor también podría ayudar
de alguna manera. ¿Qué es lo que tomo, cómo lo acomodo a mi comunidad y a mi proyecto educativo? ¿Y cómo aprovecho también, fíjate, las oportunidades que me da la legislación? En Chile tenemos un currículum que nos permite áreas de flexibilidad curricular, en que tú podrías tener, por ejemplo, ramos en que destaca la cultura, la geografía, esos espacios están en el currículum, pero se ocupan poquísimo. Porque una escuela por sí misma es muy difícil que pueda plantear un programa optativo de estudio respecto de la realidad de Colchagua, ya, o la historia. Pero quizá un sostenedor sí puede hacerlo. Claro. Entonces un sostenedor podría también ayudar a hacer una educación mucho más territorializada, más pertinente a una realidad local. Sí. Para eso serían funciones que uno echaría de menos que un sostenedor 2.0, ojalá con los servicios locales, vaya asumiendo. Sí. José Weinstein, un tema tan importante, partimos hablando de las cifras de mala convivencia, en fin, pero ¿cómo cambiar eso si no se acompaña de toda esta estructura en la que hay tanto por hacer? Gracias por venir y ya estaremos conversando más adelante de temas de educación. Muchas gracias, Gonzalo. Que esté muy bien.